¿A cuántos de ustedes su integridad no es negociable? Porque es algo que, aunque tal vez no lo tengamos consciente, es algo que se negocia todo el tiempo. No sé si ustedes recordarán la prédica de Natalia Nieto, se llama, la que nos hablaba de cuando se puede perder la presencia del Señor, y ella nos hablaba que estamos tan acostumbrados en vivir en este mundo, aunque ya no pertenecemos a este mundo, pero seguimos viviendo en el mundo, en que como ya salimos del área negra, nos mantenemos mucho en un área gris, porque nos ponemos a negociar todas las cosas. Un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de esto para no sentirnos tan mal de lo que estamos haciendo, pero no salimos de esa zona. Y al final tampoco pasamos a la zona blanca, sino que seguimos en el área del pecado. Por eso, por todo aquello que negociamos. Vicky decía, su paz no es negociable. Realmente la paz no debería ser negociable para nadie, porque si no tenemos paz, la paz del Señor, por supuesto, no estamos en nada ustedes. Si no tenemos fe, como dijo César, tampoco. Si no tenemos el amor de Dios, no tenemos absolutamente nada. Y por supuesto, mencionaron muy importante al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el amor de Dios y no tenemos nada. Entonces es importantísimo que veamos en dónde tenemos ubicados nosotros las cosas negociables y las no negociables. Vamos a primero a ver el concepto de qué es integridad, y vamos a verla cómo nos la pone siempre el mundo, ¿verdad? Porque siempre el mundo nos trata de vender su forma para que nosotros nos ubiquemos en él. En el diccionario se define como apegarse a los principios morales y éticos. Sabemos que en la vida cotidiana la integridad se define como ser honesto y confiable. Cuando nosotros platicamos con alguien de alguna persona y decimos es que esta persona es íntegra, nos la imaginamos como una persona honesta y confiable, y está bien. Pero si nos basamos que la integridad solo está en estas dos definiciones, la verdad es que estaríamos viviendo basados en una verdad moral de nuestra elección, porque entonces va a ser subjetiva a lo que cada persona vaya pensando que es lo correcto. Que esa persona hable y piense que es correcto, o ser honesto o ser confiable de esa manera. Entonces son muchas verdades ahí. Entonces, ¿qué tanto eso confiable es correcto? Yo creo que está en tela de juicio. Pero por supuesto que a nosotros nos interesa la verdad, la integridad de Dios. La integridad de Dios es un principio no negociable. Dios nos creó a cada uno de nosotros para recibir de Él sus principios por medio de su palabra. Su verdad es la única que nos va a guiar a una vida de integridad. Por eso no es negociable. Nadie puede cambiar lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, eso es integridad. Lo que el mundo diga es otra cosa. Pero como aquí estamos hijos de Dios, aprendiendo de la palabra y de la enseñanza del Señor, esta es lo que nos interesa. Es esencial para una vida en concordancia con la voluntad de Dios, su palabra definitivamente. Así que significa ser sincero, honesto y fiel en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la relación con Dios como con los demás. Entonces ahora les pregunto, ahora no me van a contestar, solo se van a quedar ahí pensando. ¿Estamos siendo íntegros? ¿Estamos siendo honestos? ¿Estamos siendo sinceros? ¿Estamos siendo fieles con Dios? Así como somos con Dios, somos como los demás. ¿O en unos lugares sí y en otros no? ¿Cómo estamos en esa área? Se debe perseguir la integridad, porque no nacemos siendo íntegros. Es algo que vamos creando como un estilo de vida. Pero sí es una condición para la bendición de Dios y para una vida que Él va a honrar. Otra preguntita. Si cualquiera de ustedes pone en Google su nombre, ¿qué creen ustedes que va a aparecer? ¿Va a aparecer ahí la vida y todo lo que ha hecho cada uno de ustedes? ¿O no tanto? Fíjense que a mí me dio esa curiosidad, porque ustedes saben que el mundo dice hoy en día que si nuestro nombre no está en Google, no estamos en nada. Y miren, busqué todos los nombres de todos. Inclusive me aparecieron nombres con apellidos. Bien curioso. Solo de una persona que no voy a decir quién, no me apareció el nombre. Me aparecieron, pues no voy a decir sinónimos porque no son sinónimos, pero nombres parecidos, pero no apareció.
Entonces, según el mundo, por lo menos los que estamos acá reunidos, no existimos. ¿Será cierto eso? Claro que no. A nosotros nos tiene que importar que existimos para Dios, no para el mundo. Eso es lo primero y fundamental. No porque lo que el mundo diga es lo que a nosotros nos va a definir. A nosotros nos define la identidad que tenemos como hijos de Dios, definitivamente. Entonces no importa que aquí no aparezcamos en Google. Eso es lo de menos. Sí aparecemos ante los ojos de Dios. Yo me quedé pensando y analizando en los personajes bíblicos que tendemos a dar las enseñanzas muchas veces o las que escuchamos sobre personajes muy conocidos. Pero hay algunos personajes que no son tan conocidos. Pero lo mismo, no porque no son tan conocidos quiere decir que no existen, porque para Dios sí existieron. Pero busqué dos personajes, uno muy conocido y uno no tanto, personajes íntegros, que igual conocidos o no para el mundo, fueron íntegros ante los ojos del Señor. Que eso es lo que nos interesa a nosotros, ser íntegros ante los ojos del Señor. Vamos a Génesis 39, versos del 5 al 10. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová dijo: la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Conocemos la vida de José, creo que la mayoría. Hay mucho que aprender de él y es muy famoso dentro de los personajes bíblicos. Y sí, por una gran razón. Un jovencito íntegro en su totalidad, con sus errores, por supuesto, pero íntegro. Ahora acá, si vemos, a él el amo le había confiado todo. Y desde que él llegó ahí, el amo pudo ver, Potifar, que él era de gran bendición. Si nos ponemos a pensar un poquito en esta historia, si José, como un joven, con deseos de joven, hubiera podido aprovechar el deseo que tenía la esposa de Potifar, y sin embargo pensó que no era lo correcto. Él no iba a dejar su integridad por un deseo de un momento. Mantenerse bajo esa integridad es difícil, aún con sus consecuencias. Ustedes, si quieren, pueden leer ahí más adelante todo el final, pero él iba a tener consecuencias. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2, verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Amén. José decidió ser íntegro, sin importar lo que pasara. Pero solo el Espíritu de Dios puede crear integridad dentro de cada uno de nosotros. Y eso fue como él vivía en presencia del Señor. El Espíritu de Dios le dio la fuerza y actuó como un escudo. Porque ustedes, si conocen la historia, saben que al final, por no haberle concedido lo que quería a la esposa de Potifar, fue a parar a la cárcel. Y si leemos un poquito más allá, ahí siempre mencionan que el Señor y el favor del Señor estaba con José. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo y porque él siempre fue íntegro, el Señor le pudo dar la sabiduría para poder actuar en determinado momento sin importar las circunstancias. Para él, su integridad no era negociable. Dense en cuenta que a veces las personas y las situaciones pueden intencionalmente o no, en este caso era intencional, corromper y comprometer nuestra integridad. A veces con buenas intenciones, según cada quien, ¿verdad? Porque como sabemos que muchas veces actuamos en nuestra sabiduría y no en la de Dios, pensamos que tal vez si aconsejamos determinada cosa, estamos aconsejando a las personas que va a ser lo mejor que puede hacer.
Entonces, con intención o sin intención, nosotros podemos permitir que nos corrompan o no. Y como les decía, no nacemos con un corazón íntegro, pero sí es algo que vamos desarrollando conforme nos vamos metiendo en la presencia y en la palabra del Señor. Así que tenemos que pelear por esa integridad. José, recuerda, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada. Si nosotros como José recordamos todo lo que el Señor nos ha dado, recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, eso nos va a hacer actuar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos y nuestras emociones. Porque aquí Él sabe todo lo que le ha dado, pero le dice, excepto su esposa. Y recuerda, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Será que nosotros nos ponemos a pensar cada vez que vamos a hacer algo que no le agrada a Dios? ¿Cómo vamos a cometer semejante barbaridad? ¿O no la miramos tan grande? Porque todos lo hacen. Pero Él mismo dice, sería un gran pecado contra Dios. Así que Él camina en integridad y prefiere lo que agrada al Señor. Ahora vamos con nuestro otro personaje. Pero antes vamos a ir, a Proverbios 28:6. Amén. Proverbios 28:6. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Amén. ¿Qué queremos nosotros? Mejor ser pobres y honestos que ser ricos y deshonestos. Y fíjense que más adelante nos dice ahí mismo en Proverbios 28, solo que es verso 11, los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Importantísimo. A veces hay muchas personas que con toda la plata del mundo se creen superiores en todo, pero no se imaginan que un pobre puede tener el discernimiento del Espíritu Santo y jamás va a ser engañado. Lo podrá dejar decir muchas cosas, pero que lo engañe es otro. Así que prefiramos ser esos pobres y honestos que ser ricos y deshonestos. Para muchos las riquezas son más importantes y más que nuestra propia comodidad. Identificar y creer que la palabra de Dios es el único estándar para evaluar y desarrollar nuestros valores más profundos es lo que nos va a ayudar a vivir en integridad. Vamos a nuestro otro personaje, que es Simeón. Vamos a ver si alguien conoce a Simeón. Hay dos Simeones. Este Simeón que vamos a ver es un anciano. Lucas, capítulo 2, versos del 25 al 33. Amén. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Entonces Simeón les dijo su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrían. Hoy sí ya te recordaste, Vicky. Yo sé que lo conocías, pero el nombre, precisamente ahí está el punto. No siempre lo recordamos. Podemos
a veces pasar algunos pasajes y sí, cuando ya nos mencionan y nos hablan del personaje, entonces ya ubicamos quién es, pero no nos recordamos del nombre, a menos que sean muy conocidos. Y voy aquí a lo que estábamos hablando anteriormente. Al final, no importa si él no es muy conocido por muchas personas, pero él representa a un hombre justo y devoto. Y ese es mi punto. Aquí, una persona que había recibido de Dios que él iba a ver al Mesías y se cumplió la palabra en él. Y si en algunas Biblias está profecía de Simeón, porque él le fue a profetizar a María y le dijo lo que ya leímos, y también le profetizó que iba a tener que iba a ser traspasado su corazón. Pero lo primero con lo que empieza era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Él estaba en esa espera. Por eso es que más adelante él dice: Señor, ahora ya me puedo ir en paz, porque vio lo que el Señor le había prometido. Lo que Dios le dijo se cumplió, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso está en el verso 25. El Espíritu Santo estaba sobre él. Así que el Señor, con su espíritu, está sobre las personas justas y devotas, sobre las personas íntegras. Y miren lo que puede hacer el Señor y cómo puede usar a alguien para dar una profecía, siempre y cuando se mantengan en rectitud con Él. Él era un anciano y sin embargo, miren la noticia que él recibió y él pudo ver antes de irse y partir con el Señor al Maestro. ¿Ok? La integridad se define como el atributo de ser coherentes en lo que creemos, en nuestra forma de pensar, de expresarnos y de comportarnos. Nosotros acá estamos diciendo que somos hijos de Dios. Y sí lo somos, por supuesto. Ahora, ¿estamos siendo coherentes en lo que creemos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresarnos y de comportarnos sobre todo? ¿Será que estamos siendo íntegros? Sabemos que nuestro mejor modelo son todos estos personajes que el Señor nos ha mostrado a través de toda su palabra, pero nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. ¿Qué mejor modelo que Él para vivir nosotros como personas íntegras? Para vivir una vida perfecta conforme a Jesús. Nosotros no somos perfectos, pero sí buscamos esa perfección cada día. La integridad es fundamental en la vida cristiana. Vamos por favor a Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Amén. Dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. En esto pensad. Hemos estado hablando que si le damos lugar a nuestros pensamientos nos van a llevar a una acción. Pero esas acciones pueden ser positivas o negativas. Y el apóstol Pablo aquí nos enseña en pensar en todo esto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, para que vivamos conforme a eso y nuestras acciones sean positivas. Así que vamos a ir viendo todo lo que es puro, todo lo que es honesto, en algunas características de la integridad. Si nos ponemos a pensar en todo lo que es puro, que se va a referir a la pureza del corazón, a los pensamientos y a las acciones, como les decía, la integridad es el cimiento sobre el cual se edifican el carácter y una vida semejante a Cristo. La integridad como cimiento, eso sería el primero. La integridad como el cimiento, porque si en ese cimiento hay fisuras, entonces no va a soportar el peso de otros atributos de Jesús. Entonces no podemos edificar nada sobre nuestras vidas, porque todo se va a derrumbar, porque nuestras vidas no están sobre la roca fuerte que es Jesús, sobre esa piedra angular que es Jesús. ¿Cuáles son nuestros cimientos? Ahí tiene que estar lo puro, la pureza de la palabra de Dios que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. El número 2 podría ser la integridad
es tratar bien a los demás con amor y compasión y actuar con justicia en todo momento. Miren, solo aquí se dan todas las características: honesto, amable y justo. Lo honesto porque se refiere a la actitud. Lo amable se refiere a la bondad, como nosotros tratamos a las demás personas, con compasión y amor. Y lo justo porque se refiere a la equidad, a la imparcialidad, como somos nosotros cuando estamos con las demás personas. Ahora, ¿cómo podemos ser íntegros y cultivar la caridad hacia los demás si no somos totalmente honrados en nuestros tratos con ellos? Y actuamos repetidamente con falta de respeto, con palabras maldicientes y siendo injustos. Ya solo ahí perdemos la integridad, si se dan cuenta, en algo no simple. Se vuelve simple porque es de todo el tiempo, repetido. Pero ya solo con ese punto creo que muchos, y me incluyo, podemos perder esa integridad. Al no tratar a las personas con amabilidad, al no tratarlos con justicia, ¿cómo está nuevamente el trato de esposos a esposas? ¿Están siendo amables? ¿Están siendo justos? ¿Cómo están los tratos de las esposas a los esposos? ¿Los padres a los hijos? ¿Están siendo justos o están prefiriendo a un hijo o a una hija? ¿Ustedes creen que los hijos no se dan cuenta? Claro, nosotros como hijos nos damos cuenta del trato de los padres hacia cada uno y no saben lo que duele cuando los papás no son justos. Entonces, padres, ¿están siendo justos con sus hijos? ¿Les están dando por igual a todos? Porque pareciera que el que está bien a veces no necesita, pero tienen que averiguar qué es lo que necesita. Un hijo siempre va a necesitar de sus padres. Siempre. ¿Cómo estamos siendo justos los hijos con los padres? ¿Los estamos atendiendo? ¿Los estamos honrando? ¿Cómo están los que tienen negocios? ¿Cómo están con sus empleados? ¿Están siendo justos con su trato? ¿Están siendo justos con el salario que les dan? ¿Están siendo justos al pagarles en el tiempo que les tienen que pagar? ¿Y cómo están esos empleados? ¿Están siendo fieles con quien les dio el empleo? ¿Están siendo honestos? Entonces, ¿será que se cumple aquí todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo? ¿O porque a veces son empleadores, piensan que pueden tratar a sus empleados como tratan muchas veces a sus esposas o esposos en casa o a los hijos? ¿O porque son empleados piensan que pueden ser infieles en todos lados? Como son en casa, lo son también en el trabajo. Hay que ver ahí cómo está nuestra fidelidad y si estamos siendo justos con lo que hacemos. Jamás el Señor va a poner a alguien y lo va a mantener siendo el dueño de su propio negocio si no es una persona justa. Puede estar ahí, pero esa empresa no va a subir como debe de subir. Hay que ver cómo se está haciendo justo o no, o qué es lo que hay ahí. Si están siendo amables y si están manteniendo su empresa con honestidad. Eso es otra cosa. No porque lo hagan todos. Aquí estamos hablando de lo que a Dios le agrada y de las instrucciones que el Señor nos da a cada uno. ¿Cómo se está con el trato con los animales? Aunque seamos amables, justos con las personas, pasamos pateando a un perro en la calle o tirándole una piedra o hasta atropellándolo. Yo acabo de escuchar y me quedé impactada, la verdad, de escuchar que una persona le gusta ir, pues no sé por qué área de la ciudad, y le gusta estar atropellando a perritos. Me quedé impactada de oír una cosa así, porque puede ser que sea un hablador y que no lo haga, pero ¿en dónde empezó? En su mente y en su pensamiento. ¿Qué es lo que tiene en su pensamiento esta persona para hablar y expresarlo en voz alta? Una cosa así. ¿Cómo está la integridad de una persona que habla así de un animal? O sea, realmente a mí me impactó. Pero si nos ponemos a ver, no hace mucho escuché una noticia, y yo creo que más de alguno de ustedes, en donde una mamá le está pegando a un perro que está amarrado, y le enseña a la niña a pegarle al perro, hasta que mataron ese pobre animal. O sea, realmente se queda uno pensando, Dios mío, pero el enemigo quiere que nos basemos solo en esas malas noticias. No, hay gente íntegra, hay gente que trata, claro que no voy a decir que los tienen que tratar como hijos, porque aquí hay que tener un equilibrio con todo, pero sí tratar bien un animalito. Entonces, vuelvo y le repito, ¿cómo está esa integridad?
Número 3, la integridad no es hacer solamente lo que es permitido, sino aquello que sea moral y que vaya de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Sabemos que en nuestra sociedad es permitido el adulterio. Sabemos que en nuestra sociedad lamentablemente es permitido tener relaciones antes del matrimonio. Es permitido decir chismes. Es permitido llevarse el material de trabajo sin que se den cuenta. Es permitido hasta cambiarle precio a las cosas en el supermercado. O es permitido llevarse cosas que no les fueron cobradas y no regresan a darlas, ¿verdad? A devolverlas. Pero estas acciones, aunque sean permitidas y que la gente lo hace, eso no va con la forma que nos enseña nuestro Señor Jesús. Entonces, que sea permitido no quiere decir que sea bueno. Mucho cuidado con eso. Ahí deja de ser puro. Si buscamos lo puro, no se van a hacer ninguna de estas acciones. Número 4. La integridad toma decisiones basadas en implicaciones eternas. Ahí está otra vez lo puro. El cambiar nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, y no solo nuestro comportamiento se va facilitando si nosotros damos la entrada a Jesús. Entonces ya vamos a comenzar a pensar en las cosas eternas, no solo en las de este mundo. Tenemos que estar claros que tener en nuestro interior al Espíritu Santo nos ayuda a cambiar de adentro para afuera y pensar en las cosas para la eternidad y no solo las cosas del momento como lo hace la gente en el mundo. La número 5, la integridad nos va a dar a conocer la verdad y nada más que la verdad. Aquí está todo lo que es verdadero. Yo creo que el Señor puede tolerar nuestras debilidades, nuestros errores, siempre y cuando demostremos un esfuerzo y nos arrepintamos. Pero creo que no tan fácil tolera un corazón engañoso o una lengua mentirosa, porque Él conoce nuestro corazón y sabe cuando en nuestro corazón hay engaño, cuando en nuestro corazón hay mentira. Y esa mentira, si fluye, deja de ser que todo lo verdadero funcione en nuestra vida. Entonces, ¿estamos siendo íntegros o no? ¿O a quién estamos invitando a decir mentiras o que tapen nuestras mentiras? Número 6. En la integridad no hay pretextos ni excusas. Realmente debemos admirar a una persona, una mujer, un hombre, que reconoce sus debilidades y que se responsabiliza de ellas, sin excusas ni pretextos. Porque hacemos muchas cosas y rápido nos justificamos. Es que es por esto, es por el otro, pero integridad es integridad. No voy a hacer nada que no le agrade a Dios si yo soy íntegro. Aunque me inviten, aunque me digan, y me voy a responsabilizar de lo que yo he hecho que no era correcto. El Espíritu Santo pone esa verdad en nuestras vidas y nos responsabilizamos de lo que hacemos. Ahí sí que no nos debemos dejar manipular y doblegar ante presiones o tentaciones que nos comprometen, ¿verdad? Porque con tal de caerle bien, mejor lo voy a hacer. O con tal de no tener problemas, entonces mejor hago lo que me están diciendo, sin importar que me están involucrando en lo que no tengo que estar. Pero solitos caemos y solitos decimos que sí. Y después no quiero responsabilizarme, sino que digo, bueno, es que me hicieron hacerlo. Si los obligan, están mal. Nadie nos puede obligar. Nosotros podemos escoger si lo hacemos o no lo hacemos. Número 7. La integridad es guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando no sean convenientes. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Aquí está todo lo de buen nombre, porque aquí vamos a dejar ver cuál es nuestra reputación, la honra y el respeto que tenemos, que hemos ganado, pero eso se gana, eso se construye. Porque así como se construye una buena reputación, se construye una mala reputación. Y levantar una mala reputación es bien difícil. Tal vez una persona lleva toda una vida de una buena reputación y con algo que hizo se viene abajo. Ustedes saben, así como en la publicidad, ¿verdad? Aunque en la publicidad dicen que no importa si es una publicidad buena o mala, que siempre va a servir porque la gente es conocida. Vamos a ver si aquí es lo mismo. Por supuesto que no. Hay que cumplir con los compromisos, tener palabra con lo que se dice, no dejar que por quedar bien con alguien ya teníamos un compromiso y dejamos a esa
Vicky usa una palabra ahorita que no sé cómo se dice, me dejó colgado o algo así, creo que dice Vicky. Es que los dejaron con los colochos hechos, como diríamos. Porque se presentó otra cosa y prefería hacer la otra cosa cuando yo ya di mi palabra que iba a cumplir con un compromiso. Y lo dejamos de hacer. Pero eso sí, pretendemos que la otra persona siempre nos comprenda y nos perdone. Pues hay cosas de cosas, por supuesto, ¿verdad? Hay cosas que pueden pasar. Pero tenemos que decir que muchas veces porque esto me llamó más la atención, entonces dejo ese compromiso por un lado. Y yo ya había dicho que sí lo iba a hacer. Eso no se hace. Se cumple porque se cumple. Y si hay algo muy fuerte por lo que no se pueda en ese momento, entonces se llama y se habla. Pero no se deja a una persona solo así. Que su sí sea sí, que su no sea no. Hay que aprender a decir no si no quieren hacer las cosas. Porque no siempre pues la van a querer hacer y está bien. Pero entonces hay que decir no. Punto. ¿Ok? Número 8. La integridad no depende de la presencia de los demás. Está impulsada por lo interno y no por lo externo. Todo lo de buen nombre. ¿Cómo está nuestra reputación? El Señor quiere que todos lleguemos a ser hombres y mujeres de integridad, no porque tengamos que serlo, sino porque deseamos serlo. Entonces, somos íntegros allá afuera, pero en casa no. Quien es íntegro en un lado lo va a hacer en todos lados. Y el que carece de integridad va a carecer de integridad en todos lados. Nadie lo tiene que estar viendo para ser íntegro. Pero recuérdense que Dios lo mira todo. Ese es el gran error. Piensan que Dios no los ve, pero Dios nos mira en todo. Así que la integridad hace que busquemos cultivar una actitud positiva y a enfocarnos en las cosas buenas, tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Y también en los demás. Fíjese que eso hace la integridad. Y eso ayuda a que tengamos una vida plena y significativa. Algo que sea digno de alabar. Cuando una persona se maneja en todas las áreas de su vida con integridad, es una persona digna de alabar. ¿Qué podrían ustedes alabar de las demás personas o de ustedes mismos que puedan decir, wow, yo creo que esto estoy haciéndolo bien, pero en esto creo que todavía no mucho? ¿Están trabajando y están luchando por ser unas personas íntegras? Si tenemos la identidad de hijos, seamos fieles, seamos coherentes en nuestra forma de pensar, de expresarnos y comportarnos. O sea, ya es hora que tomemos esas medidas con nosotros y que luchemos. Así que, en conclusión, seamos honestos y sinceros, seamos fieles, seamos incorruptibles, luchemos por nuestra integridad personal y sobre todo, ¿saben qué? No olvidemos que hay una recompensa divina y esta es a los que viven en integridad únicamente, honestidad y justicia. Quien viva así habitará con Dios siempre. Vamos a Salmos 15, versos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Amén. Gracias, Susi. Y entonces, ¿quiénes quieren habitar en el tabernáculo del Señor? En su monte santo. Entonces tenemos que andar en integridad y hacer justicia. Y hablar verdad en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Vamos a nuestro corazón, ¿verdad ustedes? ¿Qué hay en nuestro corazón? Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que confía en que puede hacerlo todo y que anda bien en todo, va a haber un momento en que va a ser quebrantado. Eso tengámoslo por seguro. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude porque debemos luchar por esa integridad, pero solos no podemos. Debemos conocer, entender y amar íntimamente la palabra de Dios. Es esta la que desarrolla sabiduría en nosotros y nos ayuda a discernir y a poner en práctica y ser obedientes. Ahora, las personas nos pueden ayudar también en esta lucha de la integridad. ¿Y cómo? Platicando lo que hicimos, claro, con la persona correcta. El Espíritu Santo nos va a poner en nuestro interior cuando cometimos un error. Lo sabemos. Entonces, ¿qué mejor que platicarlo, buenos pozos, entre ustedes o con alguien más
con alguien más, por favor, hay que buscar personas que estén espiritualmente estables para que ellos nos puedan acompañar en este caminar, porque ellos nos van a hacer ver si hicimos bien o no. Pero ¿saben qué? Eso es una forma como de ponernos a cuentas, porque si nos mantenemos en silencio con algo que hicimos, es mejor mantener ese silencio. Y ese silencio multiplica muchas veces ese mismo pecado y lo vuelve repetitivo. Puede que se lo confiesen a Dios, pero si no se apartaron, entonces en esta lucha sí puede haber una persona a nuestro lado en donde nos vaya diciendo y nosotros le digamos, miren, hice tal y tal cosa. Y esta persona nos va a decir, no estuviste bien, creo que no fue correcto. Entonces el rendir cuentas es difícil, pero es un ingrediente clave para la búsqueda de la integridad. La lucha por la integridad aumentará nuestra capacidad para enfrentar y cambiar los obstáculos que continuamente nos obligan a comprometer la verdad de Dios. O sea, si nosotros somos íntegros y estamos siendo y buscando la sabiduría del Señor, eso nos va a ayudar a que cuando llegue alguien con la sabiduría del Señor digamos, no, esto no lo voy a hacer, porque esto no le agrada a Dios. Y nos va a hacer tomar buenas decisiones. Ahora, esto, como les he dicho, no significa que seamos perfectos. Tener un corazón íntegro nos ayuda a reconocer esos errores que cometemos, pero sobre todo a alcanzar el perdón de Dios. Pero debe de ser intencional. Así que debemos de luchar con todas esas cosas que nos distraen y que quieren hacernos robar la integridad. Todo mundo lo hace, yo creo que es de las cosas más difíciles. ¿Y saben por qué? Porque no nos damos cuenta que cuando sentimos estamos en ese barco también, porque es fácil caer. Estamos tan acostumbrados a verlo en casa o estamos tan acostumbrados a verlo fuera que ya no nos damos cuenta. Entonces tenemos que poner atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que esforzarnos y, como les digo, hay que ser intencionales. ¿Y qué es ser intencional? Es obligarnos con el pensamiento en la palabra del Señor a estar continuamente viendo si esto es correcto o no, y no van a estar viviendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, por supuesto no, que no, pero el Espíritu Santo les va a hacer saber cuando hay un error, procesarlo y cambiar, ¿verdad? Porque de nada sirve que estemos buscando vivir en una santidad, vivir en integridad, si de todos modos no hay cambios. Y entonces, mucha teoría. Pero con la teoría recordemos que hay mucha gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa y realmente no vemos cambios en sus vidas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Son visibles o no son visibles? Con errores, por supuesto, pero ¿son visibles o no son visibles? Y entonces solo así vamos a poder decir, como dice Salmos 41:12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Miren qué lindo poderle decir uno esto al Señor. Para quien no lo copió, Salmos 41:12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué lindo poderle decir eso al Señor. No como personas perfectas que no cometemos errores, sino que como personas que, sabiendo que cometemos errores, vamos con el Señor y nos arrepentimos, nos alejamos y le decimos, Señor, yo no quiero ser así. El reconocer que ya no quiero esa forma de vida que tal vez he llevado por muchos años y que aprendí a ser así, pero esa vida que el Señor ya no quiere que tengamos, esa vida que el Señor quiere que seamos luz, pero una luz real, no una luz que comience a encenderse, pero conforme llega algo, viene y se baja, como las candelas, que están así, parpadeando. Muchas veces así se mantiene nuestra luz, y es por eso, porque esa integridad no luchamos, porque eso sea así. Entonces tenemos días muy buenos, con una gran luz, pero hay otros días que se apaga casi, y solo apenas si queda. Pero tenemos que estar seguros que si vamos con el Señor y buscamos su presencia, el Espíritu Santo nos va a dar una nueva unción para que esa luz resurja con gran fuerza. Pero tenemos que ir y pedírselo. Solitos no podemos, pero sí tenemos que tener esos cambios para vivir en integridad. Así que los invito a que reflexionemos en todas estas cositas y que realmente seamos
claros con nosotros mismos en qué estamos fallando y en qué no, en qué estamos obteniendo ya victorias en este tiempo, pero en cuáles áreas de nuestra vida